Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Hola, bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar un día o una vez más aquí para compartir el mensaje de Dios en esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, quiero comenzar hablando o citando este pensamiento de Max Lucado. Un hombre se encuentra delante del juez y el jurado, coloca una mano sobre la Biblia y la otra en el aire y hace una promesa. Durante los siguientes minutos, con la ayuda de Dios, él dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es un testigo. Su trabajo solamente es decir la verdad. Dejar al consejo legal interpretarla. Dejar al jurado que resuelva, dejar al juez que aplique, pero el testigo solamente habla la verdad. El cristiano también tiene un testigo. Somos llamados a hablar la verdad. La Biblia está presente, el mundo que observa es el jurado, y nosotros los principales testigos. Somos llamados a testificar, a decir lo que hemos visto y oído. Nuestra tarea no es encubrir o falsear o contar la mitad solamente de la verdad. Nuestra tarea consiste en hablar simplemente la verdad y punto. Y bueno, esto que acabo de leer tiene que ver con el pasaje que estaremos tocando el día de hoy. Estamos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. El día de ayer estuvimos hablando todo el término de la fiesta de los tabernáculos y estuvimos hablando de la incredulidad que existía no solamente en la gente que estaba ahí, sino también principalmente en los fariseos, pero con otras razones, con otros motivos. Hoy vamos a estudiar, ya me he brincado a propósito lo de la mujer hallada en adulterio, porque es un tema que ya tocamos anteriormente. Pero estaremos en Juan capítulo 8, versículo 13 al 44. No lo voy a leer de corrido, voy a ir poco a poco desglosando junto con los comentarios todo el pasaje. ¿Y por qué hablaba yo de la verdad? Bueno, porque principalmente un texto clave que habla ahí en el versículo 32 es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, uno de los motivos por los cuales tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos alejado de la luz. Sin embargo, el Señor Jesús nos extiende una invitación. Él dice: el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Durante esta fiesta de los tabernáculos, Israel estaba recordando su liberación cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Ellos celebraban aquel acontecimiento con un desfile de antorchas, y cuando Jesús dijo «Yo soy la luz del mundo», se estaba refiriendo a ese detalle de la fiesta. Cuando la columna de fuego les guiaba, los hijos de Israel tenían que seguirla. De la misma manera debemos seguir hoy al Señor Jesús, mirándolo como a la luz del mundo y hablando esa verdad universal de parte de Dios. Versículos 13 y 14. Entonces los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido». Respondió Jesús y les dijo: «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy». Había un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo. En verdad le estaban acusando de jactarse, de dar un falso testimonio, pero Jesús les dio 3 razones por las que su testimonio era verdadero. En primer lugar, Él les dijo: «Sé de dónde he venido». Él dijo que sabía dónde había venido. A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que sepan en realidad de dónde vienen. Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años. Sin embargo, ninguno de ellos estaba aquí ni siquiera hace 100 años. No saben de dónde vienen, solo pueden especular. Con todo y sus avances tecnológicos, con todo y su avance en la ciencia, con todo y lo que el Señor les ha permitido de alguna manera conocer. Pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido, de tal manera que versículos 15 y 16 dice: «Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió». En su segunda declaración, Jesús decía que no juzgaba a nadie según criterios humanos. Cualquier juicio que usted o yo hagamos será emitido con criterios humanos. Esto es importante, y al finalizar toda esta reflexión de este pasaje que estamos leyendo, me gustaría leer algunos pasajes que tienen que ver con esto, que tienen que ver con lo que acá. Cualquier juicio que usted o yo hagamos será emitido con criterios humanos. Nuestro juicio es limitado porque simplemente no tenemos todos los hechos. Nuestro juicio se basa en hechos incompletos y por lo tanto no es más que una pura especulación. O el hombre acepta la especulación o acepta la revelación. Si uno juzga según criterios humanos, es natural que opte por la especulación. El Señor Jesús dijo que no juzgaba a nadie según tales criterios. Él expresaba el juicio que viene del cielo, presentaba el punto de vista de Dios según la valoración de Dios. Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre. Es por eso que la hostilidad de estas autoridades religiosas aumentaba. Y creo que aquí vale la pena hacer mención lo que el apóstol Pablo escribió allá en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¿Y por qué habla Pablo acerca de este asunto? Porque lo que estaba yo leyendo en la reflexión es que realmente no tenemos todos los hechos, no conocemos todos los aspectos. Por eso hay algunos que incluso expresan, ¿no? Todos conocemos el lado brillante de la luna, no conocemos del otro lado. Y algunas ocasiones solamente ver una de las partes de cualquier situación, circunstancia o hecho nos lleva a emitir veredictos o nos lleva a emitir juicios totalmente erróneos. Versículos 17 y 18 dice: «Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí». Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio era verdadero. El Padre daba testimonio de él. Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo
y le dijeron en el versículo 19, ellos le respondieron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieras, también a mi Padre si a mí me conocieras, también a mi Padre conocerías. De nuevo pensaban en su nacimiento. Al parecer, entendían que Jesús no era su Padre. Ahora, observemos que Jesús llamaba a Dios el Padre, mi Padre, y esa es una relación diferente a la que usted y yo tenemos con Dios por medio de la fe en Cristo. Recordemos lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de la resurrección. Le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, Juan 20:17. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pero Él lo llamaba Padre debido a su posición en la Trinidad. Jesús es Dios el Hijo y se dirigía a Dios el Padre. Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración. Se trata pues de su posición dentro de lo que conocemos como la Trinidad. En la frase, si a mí me conocieran, dijo Jesús, también a mi Padre conocerían. Está el punto decisivo. No existe una vía intermedia. Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, tenemos que venir por medio de Jesucristo. Hay que recordar Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de conocerle. Versículos 20 al 22. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El tesoro estaba en el patio de las mujeres. Este era el lugar donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio. Usted puede notar la magnitud de la falta de comprensión de estos líderes judíos. En primer lugar le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Y ahora aquí en el versículo 22 se preguntaron, ¿se matará a sí mismo? No sabía nada en cuanto al hecho de que él ha estado enseñándoles a los suyos que iba a Jerusalén para morir en manos de los que no eran judíos, que estos mismos líderes religiosos le entregarían, y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. ¿Se mataría a sí mismo? Claro que no, pero entregaría su vida en rescate por muchos. Versículos 23 y 24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Encontramos este mismo pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 2:14. Tenemos el hombre natural que es de la tierra, terrenal. El conocimiento humano puede ser entendido por cualquier hombre que tenga una naturaleza humana con un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto, pero el conocimiento divino es diferente, es celestial. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí. Los hombres mueren porque son pecadores. Esa es la consecuencia natural de pecado. Si no creen que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ahora pues, ¿puede salvarse una persona en su leche del muerto? Tal vez sí, tal vez no, pero eso es algo que le corresponde a nuestro Señor. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Versículo 25. Estos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús ni su obra, tampoco la conocían. ¿Dónde está tu padre?, le dijeron. Luego se preguntaron, ¿se matará a sí mismo? Y otra pregunta fue, ¿tú quién eres? Jesús respondió que su declaración en cuanto a sí mismo siempre era la misma. Él persistentemente alegaba ser el Mesías, el Salvador del mundo. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor siempre dijo que lo que hacía y lo que decía era lo que el Padre quería que hiciera y dijera. Alegó que Dios el Padre le había enviado y que hacía la voluntad del Padre. Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto. Y creo que esto es el mejor ejemplo para nosotros hoy en día.
no apelar a nuestro propio intelecto, no apelar a nuestro conocimiento, no apelar a nuestra sabiduría, no apelar a todo lo que hemos aprendido aún de las Escrituras. En realidad, para poder discernir adecuadamente, necesitamos al Espíritu de Dios. Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto, y esto también es un ejemplo para nosotros en la actualidad. Es la palabra de Dios lo que tenemos que exponer antes que los mensajes que sean el producto de nuestro propio intelecto. Versículo 27, pero no entendieron qué les hablaba, qué les hablaba del Padre. No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Como eran del mundo, no entendían esas verdades celestiales y espirituales. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, se refería a la profecía de Daniel capítulo 7. Aquí vemos al Hijo del Hombre, venía hasta Dios, el anciano de días, y fue coronado y hecho soberano de este universo. Por tanto, el Señor Jesús, por tanto el Señor Jesús se refería aquí a su crucifixión y también a su coronación que todavía estaba por cumplirse. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, muchos de estos hombres religiosos creyeron. En el libro de los Hechos se nos dice que muchos de los sacerdotes en Jerusalén creyeron. Esto es lo que Jesús les estaba anunciando entonces. Después de su resurrección, muchos de los que estaban persiguiéndolo ahora reconocían que él era quien alegaba ser. Versículo 29 y 30. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ha llegado alguna vez usted, estimado oyente, al fin del día deseando haber hecho algunas cosas de una manera diferente? Nuestro Señor nunca llegó al final de un día con algún pesar de este tipo. Siempre hacía las cosas que agradaban a su Padre. Aclaró sin lugar a dudas que había venido para hacer la voluntad del Padre. Versículo 31 y 32, y que es uno de los versículos claves de este pasaje y de muchas otras enseñanzas más de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para nosotros en general. Estoy hablando de los seres humanos en general, no solamente, en especial para los cristianos, por la connotación que esto lleva en nuestra responsabilidad y en nuestro compromiso como discípulos del Maestro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La fe sola salva, pero la fe que salva no permanece sola, aislada, sino que producirá algo. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo, querrá crecer y seguir viviendo según su palabra. La prueba de fe es que una persona continúa andando con el Salvador. Y yo creo que aquí debemos hacer énfasis, sobre todo para nosotros, aquellos que hemos creído, hemos oído y hemos actuado en consecuencia acerca del plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Pero las cosas no terminan ahí, y yo no sé por qué a veces lo hemos puesto como un ideal dentro de nuestra hermandad, de que ya llegando a esa cúspide ya está casi todo completo, cuando que todavía queda mucho camino por recorrer. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan acerca de todo lo que debe ocurrir después de haber efectuado esos pasos del plan de salvación. Y yo creo que muchos nos hemos detenido aquí. Hay grupos que se detienen un poco antes en el solamente creer y piensan que ya hay un nacimiento espiritual y todo. Entonces, no difiere mucho en ese sentido en cuanto a lo que nosotros hacemos, porque la verdad, el ser cristiano, como empezó el comentario hablando y diciendo, la fe viene
pero la fe tiene que haber un complemento, tiene que venir la obediencia, tiene que venir la permanencia, tiene que venir la perseverancia, tiene que venir el andar conforme a lo que dice Dios. Y si nosotros hablamos de ser discípulos del Maestro, como dice aquí en el versículo 31, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hemos señalado desde el inicio de esta serie de mensajes con el título discípulo, siguiendo lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo creo que debemos hacer énfasis y remarcar y recalcar y una y otra vez insistir en que nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo es permanecer en esa verdad, es seguir el camino y las pisadas de nuestro Maestro. La verdad os hará libres, dijo el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él como nuestro Salvador y luego, al seguir con Él, aprendemos por la experiencia que somos libres. Somos libres del castigo del pecado y por tanto no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos si es que iremos a parar al infierno o no. Lo único que nos exige es confiar en Él y dejar que Él viva su vida a través de nosotros. Cuando nos entregamos a Él somos completamente libres. Y yo creo que vuelvo a insistir, es necesario que cada uno de nosotros haga conciencia cómo está siendo nuestra vida, especialmente en esos momentos de crisis, especialmente en estos momentos en que nosotros debemos mostrar el testimonio propio, es el mostrar, ser testigos de la verdad de que Jesucristo es el Salvador, la verdad de que Jesucristo tiene la solución para la vida del ser humano, y nosotros debemos ser ejemplos acerca de todo esto. Debemos ser ejemplos del poder de Dios, debemos ser ejemplos de la gracia de Dios, debemos ser ejemplos de permanecer en libertad. Y tal como habla Pablo en Gálatas 5:1 y luego en el versículo 13 que reitera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Y el versículo 1 establece que ya no estemos sujetos al yugo de esclavitud que nos ha liberado nuestro Señor Jesucristo. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estaban mintiendo cuando dijeron eso. Habían sido esclavos en Egipto y en Babilonia, y aún en aquel momento, mientras hablaban, estaban bajo el yugo romano. ¡Qué falsa fue su afirmación! Jesús respondió, versículos 34 al 38, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. No eran libres ni física ni espiritualmente, alegaban ser descendientes de Abraham y sin embargo todavía buscaban cómo matar a Jesús. O sea, había una mentalidad ya homicida, ya en su mentalidad estaba totalmente distorsionada, había tal rebeldía, había tal autosuficiencia, porque recuerda que estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los maestros de la ley, estamos hablando de los que supuestamente deberían tener una mayor relación con Dios por el conocimiento de las Escrituras. Todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Y esto se expresa en tiempo presente. Si alguien sigue viviendo una vida de pecado, esa persona es esclava del pecado. Dudamos que pase un día sin que alguno de nosotros peque, pero el que es hijo de Dios acude al Padre todos los días, le confiesa su pecado y obtiene el perdón. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Fíjate, lo que estamos hablando, la cuestión de la verdad contra la mentira. Y bueno,
Jesús entonces habló de una manera sutil. Un siervo puede venir y trabajar para usted durante todo el día, pero cuando llega la noche sale y regresa a su casa. El hijo en cambio llega, se sienta y se relaja para descansar porque es el hijo. El Señor le estaba diciendo a estos dirigentes religiosos que en realidad no eran hijos de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían ahí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados, y en efecto esto es lo que sucedería. En el año 70 después de Cristo vino Tito, y llevándose a todos los vendió como esclavos. La hora de salir había llegado, y los siervos tuvieron que salir de la casa. ¿Recuerdas la destrucción del templo de Jerusalén? Y fíjate, ellos tuvieron que buscar alternativos, ellos tuvieron que buscar nuevas formas. Los que eran verdaderamente cristianos, esto no les afectó. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados, como dice Hechos 2:44 en adelante, estaban reunidos en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaba el templo, bueno, iban y adoraban, pero aún después de que fue destruido el templo, ellos buscaron la manera y la forma, y el libro de los Hechos, entre otros, y las cartas nos muestran que se reunían en casas y adoraban a Dios. Hoy parece ser que es diferente. Hoy parece ser que el edificio es prácticamente nuestra sinagoga. Hoy parece ser que el edificio es lo único, la única manera o la única forma de adorar a Dios. Y por eso es que cuando inició la pandemia, cuando recibimos la instrucción de parte del gobierno de no reunirnos públicamente, no de dejar de adorar, sino no reunirnos por causa de los contagios y todo lo demás como formas preventivas, cuántos hermanos se desgarraron las vestiduras y cuántos hermanos echaron silicio y ceniza sobre el pelo y hablaran de que por qué tenemos que obedecer más a los hombres que a Dios, y ahora que nos han quitado la adoración, y ahora es algo totalmente incongruente, porque a partir de ahora, fíjate, a partir de ahora, cuántos mensajes, ya lo he mencionado antes, se están difundiendo a través de las redes sociales. En la misma hermandad, cuántos hermanos están subiendo mensajes a diario, cuántos hermanos están compartiendo, cuántos estamos compartiendo mensajes. No solamente lo hacemos para la hermandad, sino que en general para todos los que tengan la oportunidad de escuchar y se puedan acercar y conocer la verdad, y que la verdad los haga libres. Estimado oyente, el Hijo nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchos cristianos aceptan la derrota y el fracaso como si fuera experiencia normal de la vida del cristiano. Versículo 39 al 44, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Fíjate qué acusación tan seria estaban haciendo contra nuestro Señor Jesús. Ellos se referían al nacimiento virginal que había tenido Jesús, nacimiento por obra del Espíritu Santo, y ellos alegaban y hablaban según los hechos. Como no conoces todos los hechos, entonces alegaban que él era hijo de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Hay un refrán que dice: de tal palo tal astilla. Aquí estos jefes religiosos trataron de afirmar que eran hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que si fueran hijos de Abraham se comportarían como lo hizo Abraham, pero en lugar de actuar así, vemos que trataban de matarle. Por sus hechos demostraban que en lugar de ser hijos de Abraham, eran en realidad hijos del diablo. Él fue el creador del asesinato y de la mentira, y ellos como hijos le estaban imitando. Vosotros, dijo Jesús,
hacen las obras de vuestro Padre. Observemos que nuevamente sacaron a colación el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano, pero si negamos el nacimiento virginal de Cristo, creemos que es lo mismo que asociarnos con esta multitud burlona que le dijo Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, y aún así esta misma multitud insultante quería alegar que Dios era su Padre. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, simplemente me amarías. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la respuesta. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. No olvidemos que solo hay una manera de llamar a Dios Padre, y es aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro, confiando en Él como nuestro Salvador. Y bueno, hasta aquí la reflexión del pasaje, pero es importante hacer algunas consideraciones con respecto y del por qué en el tema de hoy coloqué el título como El discípulo habla siempre la verdad, y nosotros somos llamados a hablar la verdad, pero la verdad completa, la verdad de lo que creemos conforme a lo que dice Dios. Y como decía ya en algunos comentarios durante la reflexión, hay ocasiones en que principalmente no tenemos en realidad no tenemos el cuadro completo para poder discernir adecuadamente, o para poder siquiera emitir un juicio. Y de ahí vienen muchas controversias, vienen muchos alegatos y vienen muchas cuestiones que tienen que ver con que unos defienden que no, es que hay que amonestar, es que hay que corregir, y por supuesto que sí, así lo dice la Escritura, así le habla el apóstol Pablo, así dice 2 Timoteo 16, la palabra en cuanto a la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por supuesto que dentro de esto está la corrección, está la amonestación si es necesario, pero hay algo que tenemos que considerar, que hay veces que queremos ir más allá. Y fíjate, aquí casi siempre, cuando no nos convienen las cosas, entonces sí apelamos a lo que dice Pablo en Corintios 4:6, ¿no? Que dice que no debemos ir más allá de lo que está escrito, pero dejamos de considerar todo el contexto alrededor del por qué lo estaba diciendo Pablo. Pero déjame compartir contigo algunas de estas cosas que nos pueden hacer útiles, y principalmente cómo es que nuestra mente humana, natural, aún con el conocimiento, aún si no dejamos actuar al Espíritu, de verdad que nos podemos encaminar por un rumbo totalmente diferente, y entonces emitir verdades a medias o verdades incompletas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Esto es previo a la entrada a la tierra prometida. Esto es lo que Dios estaba hablando a través de Moisés y diciéndoles, mira, las cosas secretas, hay cosas que nunca vamos a entender y que no intentemos, es parte de lo ir más allá de lo escrito. No queramos entender. Job, quien es reconocido por muchos de nosotros, por todos nosotros, por la misma Escritura, por esa fidelidad que guardó a Dios en medio de la tragedia, en medio de la aflicción, llegó el momento en que se vio invadido por una situación así como la que estoy hablando, de ir más allá, de pensar. Cuando él se defendió con sus argumentos de sus 3 amigos, empezó a hablar cosas, y llegó el momento en que tal parecía que él sabía más de Dios, y Dios tuvo que poner un hasta aquí a Job. Estoy hablando de Job. Fíjate, y capítulo 38, lo voy a leer nada más 4, pero tú puedes leer 38, 39, 40 y 41 para que veas todo lo que el Señor habla, todo lo que el Señor le dice. Ahora pues, Cíñete, le dice el Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos.
Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y en serio empieza una serie de cuestiones, solamente voy a leer una, pero es un ejemplo de todo lo que le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hay cosas verdaderamente que son inentendibles para nosotros. Mira lo que dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera, y el otro lo oí también en la Biblia de las Américas. Y luego vas a Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 y dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Aquí lo leí en la Nueva Versión Internacional, Romanos 11, 33 al 36, y voy a los versículos que ya mencioné antes, cuando Pablo escribe, y que muchos de nosotros de inmediato hacemos: no, es que estás yendo más allá de lo que está escrito. Mira lo que dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así que ninguno de ustedes podrá engreírse. O sea, podrá sentirse autosuficiente, podrá sentirse de más, podrá sentirse más importante, podrá ser arrogante, altivo. Eso es lo que traduce la Reina Valera. Lo estoy leyendo ahora aquí en la Nueva Versión Internacional. Así que ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro. Y luego habla tres consideraciones que me encantan. Porque es una reflexión para cada uno, es una reflexión sobre todo para aquellos quienes predicamos, para quienes argumentamos, que estudiamos, que escudriñamos y todo lo demás. Pero cuidado, dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nosotros podemos predicar, podemos compartir, podemos enseñar, podemos aprender, sabemos hermenéutica, sabemos homilética, exegesis, sabemos griego, sabemos hebreo, sabemos todo, solamente por la gracia de Dios. Y si Dios se decide, y si Dios permite que nosotros podamos transmitirlo y llevarlo a cabo, solamente es para alabanza y gloria de Él. Y esto no nos hace diferente de otros hermanos, ni nos hace diferentes de otras personas, ni de otros seres humanos. Y yo creo que lo que pasa a veces es precisamente eso. En un momento dado nos encontramos como los fariseos, hablando cosas humanas, cosas naturales, con sabiduría humana, a pesar de tener todo el conocimiento de la ley, porque ellos eran hombres avesados, eran hombres estudiosos, eran hombres que conocían la ley, que conocían todo el Antiguo Testamento. Y luego dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le da. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya sabemos esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Somos llamados a hablar la verdad. Somos llamados a hablar la verdad de Dios. Somos llamados a hablar lo que habla la Escritura, a compartir lo que dice la Escritura, pero dentro de un marco,
de un marco de entender y comprender que una cosa es predicar y una cosa es predicar, enseñar, compartir, y otra cosa es la decisión que cada persona tome. Y nosotros creo que a veces queremos ir más allá porque queremos imponer nuestros razonamientos, queremos imponer nuestra sabiduría, queremos imponer nuestra experiencia, prudencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Y fíjate hasta qué punto llegaron. Hasta qué punto cuestionaron al Señor. Tenían ante ellos a la luz del mundo. Tenían ante ellos aquel que era el único de tener agua viva, ríos de agua viva. Aquel que era el único que podía satisfacer todo el vacío, todas las necesidades del ser humano. ¿Y qué es lo que hacían? Continuamente le estaban reprimiendo. Y luego apelaban a conocimientos que a veces ni siquiera tenían que ver con la ley, eran más bien tradiciones, eran más bien escritos que ellos habían complementado al paso del tiempo y que pensaban que era una de las maneras en que de una u otra forma esto les permitiría estar más cerca de Dios. Y bueno, eso es lo que hacían los fariseos, y yo creo que a veces muchos de nosotros, de verdad, y yo soy el primero en incluirme, que atentamos en contra de esta gran verdad de Dios, de querer atribuirnos conocimientos, de querer atribuirnos sabiduría, de querer atribuirnos o de cambiar las cosas por algo que realmente no es. Y luego, lo peor de todo es cuando nos dedicamos no solamente a señalar, a criticar, a juzgar a los demás en base a lo que nosotros pensamos que tiene que ser, o en base a textos o pasajes mal estructurados por nosotros o mal utilizados por nosotros, y lo hacemos, casi siempre lo hacemos en base a la tradición y en base al conocimiento humano, a la sabiduría humana. Por eso me encanta lo que dice Santiago capítulo 3, y ya con esto estoy prácticamente terminado. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus obras en sabia mansedumbre. Fíjate. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, lo voy a leer mejor, lo voy a leer ahí en Santiago, en el capítulo, y con esto prácticamente estoy terminando, y es una advertencia, primero que nada, para mí, pero creo que nos puede ayudar a nosotros, perdón, dice la Nueva Versión Internacional, versículo 13, capítulo 3, Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Fíjate, esta no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Qué es lo que finalmente querían hacer los fariseos? Querían matar a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Bueno, cuando nosotros tenemos actitudes como las que dice aquí, realmente esa sabiduría es meramente terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Tal vez pueda ser útil para aquellos que nos encanta la contienda, para aquellos que nos encanta, y sobre todo en redes sociales, subir frases que ya sabemos que lo único que van a hacer es despertar rivalidades, es despertar contiendas. Eso no es sabiduría del alto, eso es animal, terrenal, diabólica. El discípulo tiene la responsabilidad de hablar siempre la verdad de Dios. Y yo espero que todos y cada uno de nosotros podamos llevarlos a cabo. Gracias otra vez a aquellos que se conectaron, gracias otra vez por estar aquí. Ya sabes, cada día al filo de las 2:30 de la tarde, hora del centro de México, estamos conectados en vivo por
por Facebook en Experiencias Cristianas. Y bueno, tú sabes que de todas maneras yo lo sigo compartiendo después. Mientras tanto, pues te lo agradezco. Por favor, la súplica en los últimos días que he tenido para con todos, cuidémonos. Si tienes que salir a trabajar, cuídate. Si tienes que quedarte en casa, cuídate también. Entonces, todo esto que lo hagamos y que cualquier cosa que llevemos a cabo, que todo sea para honra y gloria de Dios. Gracias, te mando 1.000.000 de bendiciones.